Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema número 1, que es Introducción a la Comprensión Lectora. Me gustaría que reflexionaran un poco acerca de las razones por las cuales leemos. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de viajar y otros no. Y gracias a que no tenemos esa oportunidad de viajar, leyendo podemos conocer muchos lugares. Otros podemos convertirnos en héroes de grandes historias porque tenemos la gran habilidad de leer. Otros podemos y entendemos otros idiomas y nos comunicamos con personas de otras partes del mundo gracias a que conocemos otra manera de comunicarnos, otro tipo de lenguaje. Y también podemos experimentar otro tipo de emociones cuando leemos. Es interesante que reflexionemos cuál es la nuestra. Bueno, ahora tenemos que empezar con estas reflexiones un poquito más profundas acerca de, bueno, ¿qué significa para nosotros leer? ¿Qué queremos hacer leyendo? ¿Queremos solamente entender o queremos en realidad comprender significados diferentes, otras formas de pensar, otras formas de vivir, de creer? ¿Qué es para ti la lectura? Los conceptos básicos de la comprensión lectora tienen mucho que ver con qué tipo de cosas leemos. Muchos podemos estar limitados en el aspecto de que solamente leemos palabras, pero en realidad cuando leemos absolutamente todo lo que entra por nuestra vista. Y si nos vamos más allá de eso, podemos imaginar también aquellas personas que no tienen la habilidad de ver, pero que pueden leer con sus manos. ¿Y qué leemos? Bueno, pues leemos textos, es decir, discurso escrito, gráficos, dibujos y otras cosas más. Este tipo de textos, que pueden ser narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos y argumentativos, nos permiten crear significado, como se los había comentado anteriormente. Algunos de ellos solamente nos permiten entender elementos del léxico de manera aislada, pero cuando podemos conectarlos uno con el otro, podemos encontrar significados diferentes, nuevos para nosotros. ¿Podría decir que hay vicios de la lectura? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, si reflexionamos acerca de cómo leemos, puede ser desde la lectura muy rápida sin poder tener desde la mala postura, lugares con mucho ruido, espacios que no tengan comodidad, entre otros. Otros aspectos que debemos considerar con respecto a la comprensión lectora es cómo nuestros estudiantes de alguna manera han sido limitados para seguir descubriendo en la lectura nuevos mundos. ¿Qué esperaríamos que hicieran nuestros alumnos en el salón de clase, en casa? Pues que tomaran un libro, que encontraran mundos diferentes, que encontraran siempre algo que cuestionarse, que encontraran siempre preguntas o situaciones que les ayuden a ellos a esclarecer conocimiento previo o lo que están viviendo en el momento para crear nuevamente significados nuevos. Realmente la comprensión de lectura requiere de diferentes niveles de análisis, pero es importante que desarrollemos tanto en nosotros como en los alumnos niveles de complejidad, de lo más sencillo hasta lo más elevado, para poder entender qué significa entonces entender una lectura y comprenderla. Hay una gran diferencia. Hablemos ahora un poco acerca del contexto. Este complejo panorama nos ha llamado a reflexionar y a realizar esta propuesta. ¿Qué hace falta en las instituciones educativas para que nuestros alumnos tengan un nivel de comprensión lectora más elevado, que requiera de habilidades de pensamiento más complejas? Bueno, tenemos un panorama algo desalentador. En otras partes del mundo, los niveles de lectura o el uso de libros para investigar o para disfrutar simplemente es muy diferente al de nuestro país. Por ejemplo, en Argentina y Chile, el número de libros que se lee por año es muy diferente al de México. Llega a ser un 55% más alto que aquí. Por otro lado, hay en otros países como en Perú que los niveles son
de 35%. Por otra parte, en Argentina se puede decir que los alumnos o las personas leen de 4.6% de libros al año, mientras que en México estamos utilizando solamente 2.9 libros en un año. ¿Qué significa eso? Mucha pobreza en comprensión lectora. La lectura de comprensión requiere no solamente tener en la mano un texto, un gráfico, un dibujo, sino también involucra que podamos entender para qué tenemos la información en nuestras manos, qué vamos a obtener de esos gráficos, de esos discursos o de esos textos. En los diferentes niveles educativos, como en el de nivel primaria y media superior, la buena memoria es indispensable, no se debe eliminar. La buena memoria nos permite tener un buen almacenaje de elementos léxicos, como mencionaba anteriormente, palabras, y muchos de nosotros las conocemos, como pueden ser verbos, sustantivos, adjetivos, preposiciones, que son simplemente elementos aislados si se leen de esa manera. Pero si los conectamos unos con los otros, lo que creamos es nuevas formas de entender y de crecer. Otro aspecto que tenemos que considerar también es que pensar es relacionar. Cuando hablábamos de que comprender lo que leemos involucra actividades de pensamiento más complejas, hablamos de que pensar no solamente tiene que ver con recordar información, sino relacionar los datos con eventos que ya hemos vivido, con experiencias que hemos tenido y también con conectarlas con suposiciones que nos van a permitir tener un poco de creatividad. Eso desarrolla nuestra agilidad mental, una precisión lógica y también creatividad. Muchos de nosotros hemos trabajado con ese tipo de ejercicios, como el que les muestro, en donde podemos identificar palabras o conceptos. En cada uno de ellos tenemos imágenes o objetos con los que hemos trabajado desde que éramos muy pequeños y los reconocemos. Pero a veces, si los encontramos relacionados con otros elementos, pareciera que no comprendemos lo que significan. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de lectura. Hay una comprensión de información que nos va a permitir distinguir las diferentes lecturas. Si sabemos exactamente qué estamos leyendo y para qué lo estamos leyendo, entonces tendremos mejores resultados. Hay una manera tal vez muy sencilla de trabajar la comprensión lectora. Es a través de diseñadores. Hay una manera muy eficaz de trabajar la comprensión lectora y eso es a través de ordenadores gráficos. ¿Qué significa eso? Tener a la mano tipos de instrumentos o herramientas que nos permitan ser el filtro de datos específicos muy particulares y esenciales de una lectura en este caso o de cualquier gráfico o dibujo. Podríamos empezar por identificar que si esos textos nos permiten encontrar eventos cronológicos, nos permiten identificar ventajas y desventajas de algún punto de vista, o tal vez nos permitan encontrar las causas y los efectos de algunas situaciones. Todo esto se podría o nos podría más bien facilitar una comprensión lectora en niveles mucho más complejos. ¿Qué tipos de lectura tenemos? Bueno, a grandes rasgos tenemos el rastreo, que implica una lectura muy rápida, involuntaria, intensiva y extensiva. Esto quiere decir que dependiendo de nuestro interés podemos hacer de manera muy breve, identificar los elementos que estamos necesitando. Otra podría ser la lectura oral, como lo estamos haciendo en este momento. Una lectura selectiva, que puede ser de manera muy atenta o de un vistazo. La silenciosa, aquella que solamente nosotros disfrutamos. Y una integral, donde puede ser reflexiva o mediana. ¿Qué tipos de lectura tenemos al alcance? Tenemos mucho material a nuestro alrededor y en nuestra vida diaria. Tenemos material para disfrutar,
tenemos material para poder reflexionar, para poder estudiar, para poder criticar, material que puede ser usado para negociar, material que puede ser utilizado para darnos una nueva perspectiva de lo que tenemos a nuestro alrededor y de nuestra vida. Existen diferentes tipos de texto, como habíamos mencionado anteriormente. A detalle tenemos los textos narrativos, descriptivo, de diálogo, expositivo y argumentativo. ¿Qué buscamos en cada uno de ellos, como los había mencionado previamente? Bueno, las preguntas claves son la guía o el punto medular de estos ejercicios. Si nosotros sabemos qué estamos buscando en un texto narrativo, tendremos la respuesta correcta. ¿Qué verbos podemos utilizar? Bueno, verbos de acción, por ejemplo, en el texto narrativo. Texto descriptivo tendríamos una gran gama de adjetivos. Un texto de diálogo nos va a permitir guiones, comillas, participaciones de personajes, etc. Es muy importante que ustedes identifiquen qué tipo de texto tienen en su mano para poder entender qué es lo que van a leer y qué es lo que van a esperar recibir de información de ese texto. La interpretación de textos, ya sea escritos, sea audiotextos, requiere de una gran habilidad, pero no solamente una habilidad que tenemos ya de manera innata, sino que tenemos que desarrollar. Tanto la escritura como la lectura de comprensión son habilidades que tenemos que desarrollar al paso del tiempo. Bueno, yo esperaría que ustedes tomaran estos datos de estos autores como Voltaire, Roland Barthes y Umberto Eco para hacer una pequeña investigación extra. No es para evaluar, pero sí para complementar todo lo que hemos trabajado en esta primera sesión. Es muy breve, pero se van a enriquecer muchísimo con los artículos que tienen marcados para esta primera semana. Insisto nuevamente, nuestro trabajo será principalmente leer y hacer un envío de algunas reflexiones de esta semana y vamos a sondear cómo trabajaremos en las próximas sesiones. Bienvenidos y buena suerte.